Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Declaramos, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cantamos juntos, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Una generación que se satisface en Cristo Jesús. Somos completos en Cristo Jesús. Nada nos hace falta en Cristo Jesús. Solo fuera de ti. Bienvenidos nuevamente a las prédicas del día miércoles 8:30 de la tarde, horario de Chile. Sean muy bendecidos en el Señor, les amamos mucho, les agradecemos mucho la audiencia. Estamos muy agradecidos del Señor porque nos ha sostenido, porque nos ha fortalecido, porque está pendiente de nuestras necesidades. Gracias te damos, Señor Todopoderoso, porque tú eres victorioso, Señor amado, por sobre todas las cosas, mi Dios. A través de ti somos fuertes, Señor amado, y tú sustentas nuestro hogar y fortaleces nuestras debilidades. En el día de hoy vamos a tener la prédica sobre siervos de Dios. Sobre Así se los llama la siervos del predicación. Dios Altísimo, del Dios de Israel, de Isaac, de Jacob y de Abraham. Esperamos que tengan o hayan tenido un excelente día, y si no es así, que sus rodillas estén ahí pendientes, ¿no es cierto?, de orar al Señor y entregarle sus problemas a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Yo quiero darle la bienvenida a cada uno de los que se está sumando a esta predicación del día de hoy. Le doy las más ricas bendiciones y nuevamente bienvenida. Estaba yo compartiendo la publicación, estaba poniendo allí, compartiendo a este video, a esta predicación, para que pueda llegar a más hermanos, a más hijos de Dios que quizás todavía no saben que son hijos de Dios, que todavía el Señor no se ha revelado. ¿Y cómo sabe usted que a través de esta predicación el Espíritu Santo habla, se revela a aquellos hijos de Dios? Amén. Así que les queremos pedir que puedan apretar allí, compartir, para que otro hermano pueda ser de bendición. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Vamos a comenzar con el día de hoy con una oración dirigida al Padre Celestial para poder comenzar después continuando con la palabra de nuestro Señor. Padre Dios amado, Dios del cielo y la tierra, Señor amado. Poderosa es tu voluntad, Señor, que por sobre todas las cosas, Señor amado, siempre está ahí, Señor, para gobernarnos, mi Dios Todopoderoso, para corregirnos, Señor amado, para dirigirnos, Dios. Padre, Señor, amamos tu voluntad, Señor, tu justicia y tu palabra, Señor amado. Permítenos, Señor, y oblíganos, Señor amado,
a dejar esta carne, Señor amado, crucificada, Señor, para hacer tu voluntad, Señor amado. Críanos, Señor amado, bajo tu cobertura, Señor amado. Haznos crecer, Señor amado, en sabiduría, inteligencia, Señor amado, y en tu palabra, Señor amado. Padre Dios Todopoderoso, Dios del cielo, la tierra y todas las cosas, Señor, que fueron creadas por ti, Señor amado. Gobiérnanos con tu justicia, Señor. Dirígenos, Señor, en el día de hoy y mañana y siempre, Señor amado. Dirige tu palabra a través de nosotros, Señor amado. Quita toda piedra de tropiezo, Señor, de nuestro camino, Señor amado. Y quita toda piedra de tropiezo, Señor amado, que podamos poner en el camino de los demás, Señor amado. Que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, Señor amado. Que sane, Señor amado, a todas las personas que vean, Señor, esta prédica, Señor amado. Que tu palabra sea fortaleciéndolo, Señor amado, sea sanándolo, Señor amado. Sean ellos glorificándote, mi Dios amado, y que cada una, Señor amado, de las peticiones de su corazón, Señor amado, que sean para tu gloria, Señor, o por el favor a los demás, Señor amado, sea cumplida en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, Señor amado. Si bien, Señor amado, sea de tu voluntad, mi Dios Todopoderoso. Anhelamos, Señor amado, tu venida, Señor amado. Anhelamos tu justicia, Señor. Anhelamos tu gloria, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, encargamos, Señor amado, todos los corazones, Señor, de los que serán y son hijos de Dios, Señor amado, para que sean fortalecidos, Señor, en la fe, Señor amado, y que tu palabra, Señor, no deje de salir de sus bocas, Señor amado. Danos de beber de esa agua de vida eterna, Señor amado, y conviértenos, Señor amado, en manantiales de vida para los demás. Padre Celestial, encargo todas las cosas, Señor, a tu gloria y a tu voluntad. Amén, amén y amén. Amén. Vamos entonces a pasar a la palabra de Dios. Vamos a pasar a la prédica del siervo y los dejo con mi esposa. Que el Señor les bendiga entonces, le damos la bienvenida a los que quizás están viendo este video grabado. Glorificamos el nombre del Señor por haberte traído al Espíritu Santo, por inquietar tu corazón, por remover tu espíritu y por poner obediencia a ese llamado del Espíritu Santo a escuchar palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que vamos entonces, en este día ya hemos presentado esta reunión delante del Padre. Tenemos la convicción de que el Espíritu Santo es el que está en medio nuestro, que su presencia nos acompaña en este día. Así que la palabra de hoy, como usted lo pudo ver en aquel título, se llama Siervos de Dios. Para los que pudieron ver la predicación del día domingo, esa hermosa reunión que tuvimos el día domingo, que estuvo realmente la presencia de Dios acompañándonos, ¿cierto? Su misericordia siempre allí en medio nuestro. Dice que donde hubieran 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, yo estaré allí. Y allí estaba la presencia de Dios, y aquí también se encuentra la presencia de Dios en medio de usted y en medio de mí. Así que decía, el Señor hablaba el día domingo mucho acerca de los siervos, pero de los siervos de Dios. Hemos predicado, hemos hablado, el Espíritu Santo en otras ocasiones nos ha llevado a hablar sobre los siervos malos. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice de los siervos malos que son los perros, decía en el libro de Romanos, les habla como los perros, dice, ¿cierto? Son aquellos hijos de las tinieblas, hijos de Satanás, que se hacen pasar como hijos de luz, como hijos de justicia, pero aquellos se hacen mostrar de una forma, pero en realidad, en la verdad, en el fondo, son solamente un instrumento de Satanás. Entonces veíamos en otras predicaciones aquellos que son ángeles, son hijos de Satanás, haciéndose pasar como hijos e hijas de Dios. Así que, pero el día domingo el Señor
escuchaba yo la predicación a través, el Espíritu Santo a través de mi esposo, hablaba mucho de ser siervos y también culminaba, la verdad que yo no sabía de qué, sabía el título de la predicación, que era hallar gracia por el momento, por el tiempo que vivimos, el tiempo de Esther. Por lo tanto, yo sabía que el título era hallar gracia, ¿cierto? Que la reina Esther halló gracia delante del rey y él le concedió la petición de dar, para que su pueblo pudiera pelear en contra de aquellos que querían matar. Entonces, cuando escuché la predicación, bueno, antes de eso, con solo saber el nombre, no de lo que se iba, y más o menos de lo que se iba a tratar, pero escuchaba, mientras yo me duchaba, antes de salir al aire, antes de transmitir, el Espíritu Santo me daba una palabra, me daba Isaías 54, en el versículo 17, y esa fue una de las promesas, una de las cosas que Dios nos dejó en todo el tiempo de Esther que estuvimos viviendo la semana pasada. Entonces, mientras escuchaba yo la predicación, el Espíritu Santo hablaba mucho de ser siervos y entendía yo, luego de la palabra, del versículo que entregaba el Señor, mientras yo me duchaba, y tenía mucho que ver, tenía completamente mucho que ver, complementario los dos, porque usted sabe que el Espíritu Santo obra en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿cierto? Entonces, el versículo decía así en el libro de Isaías, capítulo 54, en el versículo 17 decía: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, entendía que el Espíritu Santo hablaba mucho de aquello, de ser siervos, y yo le preguntaba al Señor qué es lo que Él quería hablar primeramente a mi vida, y también para transmitir a su pueblo. Y el Señor me decía: siervo de Dios, predica de aquel versículo del día domingo. Vamos a profundizar entonces de los siervos de Dios, porque una cosa es ser llamado, tener ese encuentro personal con el Espíritu Santo. Una cosa es ser hijo de Dios, ¿cierto? Que sabemos que los hijos disfrutan de la herencia del padre, de la madre. Sabemos que los hijos pueden disfrutar de los mismos beneficios que tiene el padre, así también los hijos. Pero ser siervo de Dios ya es también otra cosa. Ya es también ir un poco más profundo. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que son obedientes al Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, porque escuchan la voz del Padre, porque escuchan la voz de nuestro Señor y obedecen a lo que el Espíritu Santo les da. Entonces, en la Biblia, los siervos en el Antiguo Testamento eran los esclavos. Eran personas que eran compradas por dinero y se convertían en esclavos de una persona. El Google habla del significado de lo que es ser siervo. Dice que es una persona sometida enteramente, una persona sometida completamente, entregada al servicio de otro, o sea, entregado al servicio de su dueño, de aquel que lo compró. Eso es, estoy hablando, ¿cierto? Lo que habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de ser un siervo, un esclavo. Su vida completa le pertenece a aquel que pagó el precio, a aquel que lo compró. Pero
Luego en el Nuevo Testamento comienza Jesús a hablar de que Él era un siervo de Dios. Además de ser el Hijo de Dios, Él decía que en Mateo 20, 28 dice, yo no vengo a servir, no vengo a ser servido, sino que yo vengo a servir, dice el versículo. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús viene a darle un nuevo cambio, una nueva transformación a la palabra siervo. Porque la palabra siervo también proviene de servir. Como decía recién, el Google, el significado que le da es que es completamente, le pertenece a otra persona, aquel que lo compró. Entonces Jesús dice en Mateo 20, 28, Él le dice a sus discípulos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él estaba hablando de sí mismo. Él estaba hablando, Jesús no solo se estaba declarando como el Hijo de Dios, como Hijo de hombre, sino que también se estaba declarando como un siervo. Porque miren lo que dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Él se negó a sí mismo hasta muerte y la muerte de cruz para poder dar vida a todos los que hoy en día deciden recibirle como su Rey, como su dueño, como su Salvador y reconocen que Él es el Hijo de Dios. Entonces allí vemos las dos diferencias. En el Antiguo Testamento, aquellos servidores, aquellos que eran esclavos, llegaba un tiempo limitado en el que ese esclavo debía tomar la decisión de si irse, ya dejar de ser un esclavo y ser libre y irse tal cual estaba, porque si tenía esposa y tenía hijos, él no podía tomar a su esposa ni a su hijo porque le pertenecían a aquel que le había comprado, sino que él debía irse solo, sin su hija y sin su esposa. Entonces, el esclavo llegaba al tiempo limitado en el que él decidía irse tal cual estaba o quedarse en la casa de su dueño, del que lo había comprado, y seguir sirviendo. Pero ahora era un esclavo, ahora pasaba de ser esclavo a ser siervo. ¿Cuál era la diferencia? Que ser siervo es algo que la persona comenzaba a realizar por su propia voluntad. Porque ser esclavo es alguien que lo compraba y pasaba a ser esclavo. Dueño, su dueño era completamente su jefe. Pero cuando pasaba a ser siervo, él era por su propia voluntad, estaba allí en la casa de su amo, en la casa de su jefe y le servía, pero ahora por voluntad propia y pasaba a ser siervo. Entonces, asimismo, ese mismo ejemplo es el que tú y yo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Rey, nuestro Dios, como nuestro Salvador y entregamos nuestra vida para Él, dice la palabra de Dios que pasamos a formar parte de la familia de Dios, porque a través del sacrificio es el precio que se pagó por tu vida y por la mía, para que tú y yo seamos libres espiritual, personas, hijos de Dios, y pasamos a formar parte de la familia de Dios, por lo que comenzamos a ser hijos de Dios. A todos los que creyesen, dice, a todos que confesaren que Jesús es el Señor, dice que pasan a ser hijos de Dios. Entonces, cuando Jesús va a la cruz, muere por ti y por mí, para que nuestros pecados sean perdonados, para que la sangre de Jesús pueda limpiarnos y cortar de nosotros toda maldición, limpiarnos con su sangre poderosa, pasamos a ser hijos de Dios. Amén.
Entonces tú ya no perteneces a las tinieblas, tú ya no perteneces al reino de Satanás, porque dice la palabra de Dios que el que no está conmigo está contra mí, el que no es luz es tiniebla. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de luz y aquí hay solamente dos cosas, o la luz o las tinieblas. Aquí no hay intermediario, o eres frío o eres caliente, pero cuanto eres tibio, dice la palabra, te vomitaré, dice el Señor. Entonces tenemos un Dios determinado, un Dios ordenado, ¿cierto? Lo hemos visto también en las otras predicaciones. Entonces Jesús, sabemos que Él es el Hijo de Dios. Pero mire qué enseñanza nos deja en el capítulo 20 del libro de Mateo, en el versículo 28. Dice que Él no vino a ser servido. Él no vino para que le hicieran cosas a su favor, sino que Él vino a servir. O sea, Él se hizo un siervo de Dios, un esclavo de Dios. Dice, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. También decía Jesús, mi Padre y yo uno solo somos, ¿cierto? Entonces, una cosa Él hacía, obedecer, agradar al Padre. Por lo tanto, Jesús, un fiel servidor. Entonces, miren lo que dice en el libro de Lucas, en el versículo 22, en el capítulo 22, dice capítulo 22, versículo 27 del libro de Lucas, dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesús. Como decía en el libro de Mateo, en el versículo anterior, Él vino a servir, no a ser servido. Él mismo reconoció que Él era un siervo de Dios, un esclavo, que Él vino a hacer la voluntad del Padre en esta tierra. Y para todos aquellos que somos cristianos, nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, porque tenemos que hacer las obras de Cristo, comportarnos como Cristo, vivir como tener, dice la palabra de Dios, tener la mente de Cristo. Entonces, somos cristianos porque hacemos la obra que Jesús hizo. Y si Jesús dice que Él era un siervo, que Él vino a servir, ¿qué cree usted que usted y yo vinimos a hacer? ¿Para qué cree usted que Jesús vino a su vida, le libertó, le sanó, le perdonó con un propósito? Tenemos un Dios perfecto, que todo tiene un sentido. Muchas veces suceden cosas en nuestra vida que no entendemos, no comprendemos. Pero todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Entonces, si Dios te escogió, si Dios te llamó, te limpió, te perdonó, te hizo pasar de las tinieblas a su luz admirable, es porque además de que seas hijo, Él quiere que tú, como Jesús, seas un siervo de Dios, un esclavo de Dios. Pero esto es solo para los que quieren serlo, para los que sienten el llamado que Dios le ha hecho para servirle. Porque una cosa es que Dios te haga hijo, otra cosa es que tú entiendas que tienes un propósito, pero tu propósito no es solo ir a la universidad y tener una profesión. Tu propósito no solo es ir a trabajar y comprarte una gran casa, tener un buen auto, un buen carro, ¿cierto? Dicen en otros países. Tu propósito no es solamente ser una buena madre, ser un buen padre. Esos son propósitos terrenales. Pero como hemos visto, dice la palabra de Dios que lo terrenal, lo natural es limitado.
son cosas que pasan, van a pasar, dice la palabra de Dios, pero lo del cielo, lo del reino de Dios, eso es eterno, eso es lo que realmente importa, eso es lo que realmente es lo que nos tiene que importar, porque un tiempo, en un momento vamos a morir, ¿y qué vas a hacer? No te vas a llevar ni tu profesión, no te vas a llevar ni tu buen trabajo, ni todo el dinero que has guardado, no te vas a llevar a tu esposo, no te vas a llevar a tus hijos. Cuando tú y yo terminemos esta vida, no nos vamos a llevar nada de este mundo. Pero ¿qué va a pasar después? Hay vida eterna, o el lago de azufre, dice la palabra, que es el infierno. Tenemos un Dios perfecto. Dos cosas: la luz, las tinieblas, el reino de los cielos de nuestro Señor, o el lago de azufre de Satanás. Siempre es así, frío o caliente. Entonces Jesús quiere que sigamos sus pasos. Dice que las obras que yo hago, estas también tú haréis. Por lo tanto, Dios no solo te ha llamado para que tú seas un hijo o una hija de Dios. Dios tiene el propósito en ti. ¿Cuál es ese propósito? Que le sirvas. Pero, hermana Paula, ¿cómo yo puedo servir a Dios? Porque yo siento aquí que en mi corazón, en mi espíritu, que yo tengo que servir a Dios. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo sirvo a Dios? Si vamos al libro de Juan, Juan capítulo 13, en el versículo 5, dice que luego que Jesús, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, que Jesús salió de Dios y a Dios iba, que al tercer día iba a morir y que iba a volver a donde Dios, a donde el Padre, dice que se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Entonces estaban cenando allí y se quitó su manto, su ropa, y tomó una toalla y se la envolvió en la mano. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. Jesús comenzó a lavar los pies de los apóstoles, de los que él había llamado, de los que él había escogido, de los que estaban con él alrededor. Entonces, usted si quiere preguntarse, ¿cómo puedo servir a Jesús? Primero, vemos el versículo aquí que dice Jesús que él vino a servir. Y le lavó los pies a sus hermanos, a los que con él servían. O sea, él fue a mostrarles que ese era un servicio, ayudar a los que están en la obra del Señor. Dice entonces, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Perdón. Dice, lo que yo hago, dice el versículo 7 del capítulo 13 del libro de Juan, dice que Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, porque de Jesús le estaba enseñando el servicio a los hermanos, el servicio a los que estaban alrededor de él. Sabemos, dice el Filipenses 2.10, dice que Filipenses 2.7 dice que él se despojó de sí mismo. Jesús era el rey, Jesús es el rey, Jesús el Hijo de Dios, Jesús es el Dios, dueño de todas las cosas, dueño del oro y la plata, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que fue, el que es y el que ha de venir. Él lo es todo, Él es la plenitud, dice el libro de Colosenses. Pero Él se quitó todo eso, se despojó de sí mismo, quitó su título, quitó sus riquezas, las dejó todo lo que Él era, dejó su plenitud, su perfección y lo dejó de lado por amor
a ti y por amor a mí se hizo pequeño. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de los que sienten el llamado a servir, de los que sienten el llamado a ser siervos de Dios. Esclavos, si usted quiere llamarlo esclavo, porque somos esclavos del Espíritu Santo. Cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo y nos dice, vete por allá, haz esto, muévete, haz esto por aquí, levántate a orar, ayuna hoy día, lee la palabra. Ese es el Espíritu de Dios hablándonos. Y cuando lo hacemos, cuando nos muestra la palabra de Dios y nos revela y la ponemos por obra, somos esclavos del Espíritu Santo, somos esclavos de Dios, somos siervos de Dios. Entonces comenzamos a servir a nuestros hermanos, a los que están alrededor de nosotros. Dice el libro de Filipenses, leía recién, Filipenses 2, Filipenses 2, en el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si vemos las obras de Jesús, ¿qué es lo que Él hizo? Él sanaba enfermos, Él sanaba leprosos, Él dio vida a los muertos, Él predicaba la palabra, ¿cierto? ¿Qué más hacía Jesús? Predicaba, ¿cierto? Ya dije recién, predicaba la palabra de Dios. Él servía a los que estaban alrededor. Yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Entonces hay otro versículo también que dice que Jesús, que los discípulos le dijeron, Jesús, ¿cuál es el mayor de nosotros? Y Él le dijo que el que sirve es el mayor que sus hermanos. Para el mundo, para las personas, para nuestra lógica humana, como lo estamos acostumbrados a ver, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene más autoridad en una empresa? El jefe. El jefe está sentado, ¿cierto? Y la secretaria va y le prepara su café. La secretaria va y prepara los papeles que debe ver, ¿cierto? La secretaria sirve al jefe. Pero mire cómo es en el reino de Dios, completamente diferente. El reino de Dios no es como el mundo cree, no es como el mundo piensa, no es como el mundo vive, porque eso no es la verdad es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que la palabra dice, lo que el Señor dice, eso es realmente la verdad. Lo que pasa es que Satanás, el diablo, sus mentiras, siempre tratando de tergiversar la verdad, siempre queriendo igualar la verdad, imitar la verdad, siempre hace cosas para que las personas crean y los engaña diciéndole que esta es la forma de ser, de vivir, de pensar, de comportarnos. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, sabemos que Él es la verdad, Él es la vida. Entonces Jesús dice que el mayor, el que es superior, es el que sirve. Muy completamente lo que dice el mundo. Si tú quieres ser mayor en el reino de Dios, si tú quieres ser agradable para Dios, si tú quieres ser una persona que Dios se sienta orgulloso de Él, que diga, ese es mi hijo, debes servir al reino de Dios. Debes hacer las obras que Jesús hizo. Si tú sientes ahora yo ya soy hijo de Dios y hasta ahí se terminó todo el plan, ese no es el plan. Tu propósito, como decía hace un momento, no solo es estudiar, terminar la universidad, tener una buena familia, un perrito, un buen animal, un buen trabajo. Eso no son los objetivos principales. Los objetivos principales es alcanzar los objetivos que Dios tiene, porque dice el Señor, yo tengo pensamiento de bien para ustedes.
Y a veces dice la palabra de Dios que los pensamientos del hombre parecieran ser buenos, pero al final son caminos de muerte. Si nos enfocamos solo en nuestro trabajo, al final, ¿qué te va a traer el trabajo? El trabajo no te sana, el trabajo no te llena completamente, porque veíamos también en una predicación que ya luego que tú consigues el trabajo que quieres, ya luego que consigues lo que te propones, lo que te satisface, buscas otra cosa para que te satisfaga, para que te haga sentir bien, para que te dé placer, te dé bien, buen ánimo, ¿cierto? Pero cuando tú cumples la palabra de Dios y eres un siervo de Dios, eso es lo que te llena. Servir a Dios, agradar al Padre, agradar al Hijo, ser obediente al Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero hay muchas personas que sienten ese llamado de Dios o conocen al Señor y quieren servirlo de una u otra forma, quieren y buscan agradar al Señor. Entonces, cuando usted lee la Biblia, y comienza a ver la vida de Jesús, usted va a poder comprender cómo comportarse, cómo hacer cosas mayores que yo, dice el Señor, ustedes harán. Imagínense que Él sanó enfermos, leprosos, echó fuera demonios. Dice que cosas mayores que Él haremos. Pero esto es para los que creen que el Espíritu Santo puede moverse a través de sus vidas. Entonces hay personas que comienzan a seguir a Cristo y sienten ese llamado a servir, pero comienzan los prejuicios. Comienza el enemigo siempre a poner piedra de tropiezo. Es que te estás metiendo mucho en la iglesia. Es que estás yendo mucho a la iglesia. Es que estás leyendo mucho. Es que estás hablando mucho. Y comienza el enemigo a poner allí, a ponerse como piedra de tropiezo, a poner la duda. A poner por delante la incertidumbre. El enemigo poniendo delante siempre el miedo, que te vas a equivocar, que no vas a poder, que vas a volver a caer, es que ya lo intentaste una vez y esta es la 10ª vez que lo intentas, y el enemigo acusando, interponiéndose para que no cumplas el llamado para el que Dios te ha hecho. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 42, dice, mire lo que dice: he aquí mi siervo. Estas son las promesas que Dios tiene para cada uno de aquellos que deciden servir a Dios. Aquellos que dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo lo voy a hacer. Si mi hermano no lo hizo, si mi hermana no lo hace, Señor, si tus siervos no lo hicieron, yo lo voy a hacer. Pero Dios tiene palabras para sostener a aquellos siervos. Dios tiene promesas, así como tiene promesas para los que son hijos, aquellos que han salido de las tinieblas, aquellos que viven en la luz admirable, en la vid del mundo. Aquellos Dios tiene promesas para los hijos. Pero así también tiene promesas específicas para los que son y deciden ser siervos de Dios. Mira lo que dice el capítulo 42 del libro de Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, porque Dios se alegra cuando te ve servirle. Dios se pone contento cuando te ve que le está sirviendo. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, porque hablábamos del Antiguo Testamento que a ciertas personas Dios venía el Espíritu de Dios sobre ciertas personas con propósitos específicos, pero con la muerte de Jesús y su resurrección vino tras él el Consolador, el Espíritu Santo, en el cual está, mora y habita en todos aquellos que le han recibido como el Hijo de Dios, le han reconocido.
Entonces viene el Espíritu Santo a morar. Entonces ya no es como en el Antiguo Testamento. Todos aquellos que han recibido a Jesús como su Rey y su Salvador, tenemos al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo dentro nuestro. Por lo tanto, en ti hay poder, en mí hay poder, porque el poder es Dios. Entonces, cuando tú comienzas a hacer la obra de Dios, a servir a Dios, Dios se pone contento. Dios te sostiene de su mano. Dios pone aún más de su espíritu sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que son obedientes. Entonces dice en el capítulo 42 del libro de Isaías, en el versículo 2, dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Cuando tú sabes que está en ti el Espíritu Santo, tú dices una cosa, tú no necesitas gritarle a alguien porque la autoridad de Dios está sobre ti. Si estás haciendo la voluntad del Padre. Entonces dice el versículo 3, dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Dice, mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 42 del libro de Isaías. Dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que andan por ella, a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las primeras cosas. Pero mire lo que dice el versículo 7. Te llamó para que abras los ojos de los ciegos espirituales. Bueno, también puede dar vista a un ciego natural, pero principalmente está hablando para dar vista a los ciegos, aquellos que no se dan cuenta que es Dios sosteniendo el mar, que es Dios sosteniendo las olas, el viento, que el Espíritu Santo se mueve como un fuerte viento recio. Dice que que es para que tú abras los ojos de aquellos que no pueden ver las maravillas de Dios, están cegados, y tú les dices: es que no debemos adorar imagen ni escultura, pero no lo entienden, sus ojos están cegados. A ellos es que el Señor te ha llamado como un siervo. Dice: para que saques de la cárcel a los presos. Pero a los presos espirituales, aquellos que Satanás tiene retenido su espíritu, su alma, para eso Dios quiere que les sirva. Para eso Dios te llama, para servirle, para que tú seas un instrumento en su mano. Para que saques de las cárceles a los presos, aquellos que están gobernados por las tinieblas, aquellos que son hijos de Dios y no saben que son abrazados por las tinieblas. Para eso Dios te llama, para que seas un siervo y libertes al pueblo de Dios, a los hijos, a los que moran en la tierra. Dice que y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, porque hay personas, hay hijos de Dios que viven, moran en las tinieblas, hechiceros, rezanderos, hay que leen las cartas, que ven estas cosas, el tarot, los que son, ¿cómo se llama? Los que supuestamente hablan con los muertos, los medium, hay hijos de Dios que son obra, instrumentos de Satanás, pero Dios te llamó a ti y a mí para que saques de las tinieblas
a través del poder del Espíritu Santo para que saques y arranques a los hijos de Dios de esas mentiras de Satanás. Para eso te ha llamado a ti, dice, y con esto quiero terminar, porque no solo hay propósitos, no solo hay bendiciones específicas para aquellos que decidan servir. No, es que no quiero volverla a intentar porque yo caí, pequé, me equivoqué, dije mal esto, es que no debía haberle dicho, es que el Señor puso delante de mí una persona y no debía haberle enseñado eso, no debía haberle dicho esto, es que caí. Si nos vamos a equivocar, pero Él nos va a sostener, Él nos va a renovar. No, es que estar en la obra de Dios es mucho cansancio, es mucho trabajo. No, es que estar en la obra de Dios y hacer, trabajar en la iglesia o trabajar a Dios, servir a Dios, es mucho que hacer. Y mucho dejar de reuniones familiares. Dejar de ya no puedes asistir a la reunión la única reunión del año de toda la familia, porque allí tienes que ir a la iglesia, porque allí tienes que hacer un congreso, un video para el Señor, lo que sea, servir a Dios. Porque te despojas de ti, te despojas de todo eso. No, pero es que yo no quiero hacer eso porque es mucho trabajo. Hay promesas específicas para los hijos de Dios que deciden servir al Dios Altísimo, que deciden servir al Rey de la Gloria. Pero no te lo estoy diciendo ¿cómo se dice? Como para embobarte, para que tú veas que hay algo a cambio, para atraerte a hacerlo, porque esto es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone eso en nuestro corazón de querer servirle. No es algo que tú das y por recibir algo a cambio, por conveniencia. Esto es por un llamado espiritual y ser obediente a lo que el llamado del Señor, para que sirvas, para que seas un instrumento de Dios, para que puedas dar libertad a los cautivos. Dice el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 8, dice: por cuanto me ha ungido Jehová y el Espíritu de Dios está sobre mí, que me ha llamado a dar libertad a los presos. Lo voy a leer. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Samaria. No sé no era el versículo. Dice: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha llamado para dar las buenas y la libertad a los cautivos, para darle libertad a los que están presos. Pero cuando el Espíritu Santo te diga, porque muchas veces queremos hablar, muchas veces queremos decir, y decir, pero es Dios el que nos está diciendo que hablamos. Por eso es importante escuchar y aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. Debemos andar en el Espíritu para poder reconocer la voz de Dios y que Él nos diga: ahora habla de esto. No hables esto, porque según nuestros pensamientos, a veces Satanás te dice: no, es que tú eres hijo de Dios, debes corregir eso porque eso no es así. Pero lo único que el enemigo te quiere hacer quedar es como un religioso. Pero cuando el Espíritu Santo te dice: ahora hable y di esto, esa palabra tiene poder, esa palabra tiene resultado y no vuelve vacía. Para eso te ha llamado Dios, para eso puso el Espíritu Santo de Dios en ti, para que seas un siervo, una sierva del Dios Todopoderoso. Vamos a orar, a terminar esta palabra, esta predicación, con una oración. Voy a invitar a mi esposo para que también podamos estar orando y hacernos siervos de Dios. Morir a nosotros, morir a nuestra vanagloria, morir a los miedos, a los temores. Dios te sostendrá, Dios te sustentará.
Dios te tomará de su mano, te mostrará el camino. Es el enemigo el que mantiene atado el alma, los sentimientos y te hace sentir un temor, una duda, voy a volver a tropezar y todo aquello, la incertidumbre, me va a faltar esto, es que yo no soy, es que soy recién convertido, no es que yo llevo tantos años en la iglesia y he servido. No es solo servir moviendo la silla, barriendo, no solamente ese tipo de servicio, sino que un servicio espiritual. Ser usado por el Espíritu Santo, hablar lo que Dios dice, callar cuando el Espíritu Santo dice. Hemos sido comprados con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús. Antiguamente los compraban a precio de monedas, de dinero. Nosotros fuimos comprados a precio, pero a precio de sangre. Aquella sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Bendito Padre Celestial, oramos a ti, Padre de la gloria, para querer conocerte más, Señor, para conocer más tus caminos, más tus propósitos, conocer y entender más el llamado que tú nos has hecho a cada uno de tus hijos, Señor, aquellos que todavía no saben para qué tipo de herramienta, qué instrumentos son en tus manos. Te suplico, Señor, que puedas revelárselo, que puedas poner en ellos, Señor, la inquietud, el hambre, la necesidad de saber y conocer tus propósitos en su vida. ¿Para qué lo has llamado? ¿Para qué has puesto tu Espíritu Santo? ¿Para qué le has dado poder? Bendito Señor. Dice la palabra, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hemos recibido poder, Señor, pero necesitamos la dirección tuya para saber cuándo tú quieres dar de tu poder a través de nuestras manos, a través de nuestros labios. Señor bendito, gracias, porque a través de tu gracia hemos recibido, Señor, las bendiciones del cielo. Hemos sido equipados, Señor, por el Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas a los cautivos, a los presos, a aquellos que están muertos en delitos y pecados, aquellos que han sido gobernados por las tinieblas. Bendito Espíritu Santo, sé tú ayudándonos a ser obedientes, a conocerte más, Padre Celestial, no como te conoce la religión, no como te conoce un libro cualquiera, Señor, no lo que hemos escuchado de ti, no solo lo que hemos visto, lo que hemos oído de ti, sino que queremos vivir en la vid, permanecer en la vid, Señor, para que las obras tuyas sean manifiestas a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestro yo, a nuestro pensamiento, a lo que nos acomoda. Ayúdanos a morir para que tú, Señor Jesucristo, seas manifiesto para la vida de tus hijos, la vida de tus hijas, Señor. Aquellos que estás llamando en este tiempo, ayúdanos, Espíritu de Dios, a poder ser útil para tu reino, Padre bendito. Oro, bendito Señor, por todos tus hijos que están sintiendo el llamado a través de tu Espíritu Santo a servirles, a ser un instrumento, a darle vida y vida en abundancia para que dentro de su interior corran ríos de agua vida. Señor bendito, te rogamos por tus hijos, por tus hijas, aquellos que están débiles, aquellos que el enemigo les ha mentido, aquellos que el enemigo los mantiene ciegos. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate, ayúdale, Señor, y aviva, Señor, el fuego del don de Dios que está en su vida. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a ser hijos tuyos fervientes, ayúdanos a amar la oración, la intercesión, ayúdanos a amar tu palabra, a llevarla por obra, a no ser religiosos, a no mirar lo que está delante, a entender y comprender en el Espíritu, a mirar en el Espíritu, a pensar en el Espíritu, a hablar en el Espíritu, Señor bendito, a movernos en el Espíritu, bendito Jesús, a no movernos en nuestra carnalidad según nuestras emociones, sino a ser guiados por el Espíritu Santo que está dentro nuestro. Espíritu de Dios, sé tú avivando a tus hijos, atentos a aquellos llamados
aquellos que están siendo llamados por el Padre para formar parte, para ser administradores de su reino en esta tierra. Bendícele, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícele con bendición del cielo. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, Porque si el Señor te va a sanar, si el Señor te va a restaurar, les ayude a conocer el propósito por el cual han sido llamados, por el cual han sido comprados, por el cual han sido rescatados. Hemos sido rescatados de las tinieblas para ser trasladados a su reino admirable, a su poderoso reino. Sean todos muy bendecidos y fortalecidos en el Señor. Esperamos que les haya gustado la prédica del día de hoy, que hayan podido anotar los versículos para meditarlo, analizarlo, primeramente pidiéndole a Dios que haga su voluntad en cada una de sus vidas, para que le pueda revelar, ¿no es cierto?, lo que el versículo o los versículos necesitan expresarle, porque la palabra de Él es palabra viva, no es una palabra que se lee como un libro, sino que es una palabra viva que cobra vida a través del Espíritu Santo en una revelación. Sean amados por Dios, déjense amar por Dios y amen a Dios por sobre todas las cosas. Háganle caso a nuestro Señor Jesucristo, sean guiados por Él, pastoreados por Él, y nos vemos el próximo domingo. Estamos a miércoles, el próximo domingo a las 8:30 de la tarde por Facebook Live. Los amamos mucho, bendiciones. Que el Señor les bendiga. Entonces nos vemos también por este medio, Vasos de Alabastro, Facebook Live. Estaremos transmitiendo este domingo a las 8:30.